Las historias narradas en Nightmare son creepypastas, leyendas urbanas u otras, en una versión real horror, por lo que han sido modificadas para un efecto más realista y dramático. Se recomienda discreción. Lord of Arlequin. Nightmare. Ingresamos por la reja del pasillo izquierdo a la enorme casa de 2 pisos de mis abuelos, ubicada en Mitras, centro de Monterrey. Cuando éramos niñas, a mi hermana y a mí se nos figuraba una gigantesca mansión de color verde, en cuyo amplio balcón a veces nuestra tía colgaba una hamaca en donde nos recostábamos y mecíamos, viendo a la gente pasar por la acera frente a la casa. En lo personal, adoraba ese lugar, pero al mismo tiempo le temía. La casa estaba vacía, y una de mis tías nos había pedido que fuéramos a alimentar al perro, que se había quedado. No nos dio más explicación, excepto que el pobre animalito tenía sobre un día sin comer, y ella no podía atenderlo. Debido a que no teníamos las llaves de la casa, optamos por trepar la pequeña puerta blanca de reja que da al pasillo que conecta con el patio trasero. De ahí, esperar a que tanto el perro como el alimento estuviera en la parte de atrás. Extrañamente, el pequeño can no salió a ladrarnos. Jugando le comenté a mi hermana que tal vez nuestra tía había dejado al perro encerrado en el interior y que no nos había dejado abierta la puerta de atrás. Pero al llegar a la parte posterior era evidente que la mascota, lejos de haber sido encerrada, se encontraba simplemente callada y sentada al lado de la casita secundaria y externa construida en el patio. Esta era una pequeña construcción para guardar trastos y cosas que no se usaban, por lo que siempre estaba cerrada y el pequeño perro estaba sentado ahí, al lado de esta, y observándonos en silencio a nosotras y a la casa. Mi hermana se acercó a saludar al animal, que se apoyó en ella sin quejarse, pero no moviéndose mucho. «Qué raro que no haya ladrado», dijo mientras yo me dirigía a la puerta del patio que daba a la cocina. «Tal vez de estar solito simplemente no tenía ganas de ladrar», aventuré, aunque obviamente la respuesta era tonta en sí. Sin embargo, sonreí con agrado al ver que en efecto la puerta de la cocina estaba abierta, completamente, al igual que la puerta interna de madera gruesa. El alimento para el perro estaba en el interior. «Mira, sí nos dejaron abierta para que le dejemos la comida», dije a mi hermana que había dicho. Riendo ingresé a la casa e hice una mueca de diversión por lo oscuro que estaba a pesar de la hora del día. Rodé los ojos un poco pensando en que iba a ser algo divertido hacer todo sin asustar a los vecinos. Y entonces me incliné para servir un vaso de croquetas y servirlas en el plato vacío del can. Mi hermana hizo lo propio en el fregadero, sirviéndole agua para luego hacérmela llegar. Me alegra que no sea de noche, o realmente no podíamos estar aquí, sabiendo que estamos solas. Se rió y yo la imité, antes de sentir un enorme escalofrío en mi espalda al escuchar unos pasos acercarse, y percibió cómo la puerta de la cocina que daba hacia la sala se abría de repente. Mi hermana y yo gritamos un poco, antes de respirar con expresión de espanto y tratando de calmarnos, al ver a nuestro abuelo con el rostro perplejo y todo tenso, como si estuvieran por saltarnos encima. Los tres comenzamos a reír de puro nerviosismo y me apoyé en el gabinete trinchador que servía para separar entre el comedor pequeño y la cocina en sí. «¡Abue!», reclamé yo, toda vez sintiendo las piernas temblar. «Nos asustaste un buen».
Mi abuelo se reía con voz suave y baja, como siempre hacía, al parecer encontrando tan gracioso como nosotras aquel tremendo susto. Y ustedes me asustaron a mí. Pensé que se había metido un ladrón a robar. Me respondió mientras mi hermana se secaba los ojos y también se recuperaba del susto. Mi tía me dijo que la casa estaba sola desde ayer y que viniéramos a alimentar al perro, explicó mi hermana ahora con un suave dejo de molestia. No nos dijo que estabas aquí. De haberlo sabido hubiéramos tocado la puerta de enfrente para que supieras que íbamos a venir, en lugar de colgarnos por el pasillo de lado. No, yo he estado aquí todo el tiempo, replicó mi abuelo suspirando con paciencia por las palabras de mi tía. Las escuché cuando entraron por enfrente, pero cuando me asomé no las vi. Ahora entiendo, estaban allá afuera. Y volvió a reír mientras mi hermana decía algo sobre lo que le iba a reclamar a mi tía por hacernos levantar tan temprano, estando mi abuelo ahí para darle de comer a su mascota. Se salió para dejar el plato al perro, donde pudiera alcanzarlo, y aún así el pequeño animal parecía mantenerse en el mismo sitio, sin reaccionar al alimento apenas. Deberías llevarlo al veterinario, le dije viendo al perrito desde la ventana del lavabo. No es normal que esté así. Sí. Bueno, ha estado triste desde ayer, comentó mi abuelo con un suspiro cansado. Y entonces, ya se van. De hecho, se supone que deberíamos de estar recogiendo a mi madre de sus clases y nos desviamos solo porque de verdad pensábamos que no había nadie en casa. Ya veo. Bueno, déjame pongo los zapatos y les abro la puerta de enfrente. Y no olvides llevarse chocolates, mija. Ojalá que se puedan quedar más tiempo. Igual, y cuando recojamos a mi madre le digo que regresemos. Ofrecí antes de ver la expresión iluminada de mi abuelo ante la idea. De todas formas, ha pasado algo nuevo que muero por contarte. Mi abuelo sonrió antes de desaparecer por la puerta. Hablaba en serio. Mi abuelo siempre se había distinguido, no solo por atiborrarnos de dulce cada que lo visitábamos, sino que además era súper inteligente y siempre estaba enterado de las últimas noticias del día. Adoraba platicar con él, ya fuera de política, o lo que ocurría en el mundo, o lo último del internet. En fin, salí al patio con mi hermana para decirle que mi abuelo nos dejaría salir por enfrente y que fuéramos de una vez, pero ella ya estaba marcando a mi tía a través de su celular con verdadera irritación. «Tía», dijo cuando se escuchó el clic de respuesta del teléfono. «¿Por qué nos dijiste que no había nadie en la casa?», reclamó. No, espera. Sabías que teníamos tiempo contado. Porque mi mamá estaba en sus clases. Ajá. No, si es que sí estoy molesta. Porque la casa no está sola. Nos hemos metido un susto de muerte porque el abuelo estaba aquí. Y hasta él nos dio la sorpresa. Pensó que éramos ladrones. Yo sonreí por cómo sonaba mi hermana menor, soltándole aquello al altavoz del teléfono. Y no me extrañaba que mi tía se quedaba en silencio por varios minutos, estupefacta. Pero no me esperaba lo que respondió. Nunca en toda mi vida voy a poder olvidar sus palabras y el frío que sentí cada vez que lo recuerdo, incluso mientras te relato esto. «Hija», dijo mi tía en un tono de voz tembloroso y muy bajo. «¿Tu mamá no les ha dicho?» «¿Decirnos qué?», respondió mi hermana enojada. «Hija, desde ayer tu abuelo se internó de emergencia en el hospital. Justamente acabo de terminar de avisarle que tu abuelo falleció hace unos pocos minutos. No hay nadie en la casa». Ni siquiera volteamos a ver la puerta de la cocina, que permaneció abierta. No entramos. Con el alma fuera del cuerpo salimos corriendo del pasillo por el que daba al ingreso, sin atravesar a ver por las ventanas
que había a lo largo de este, y ni siquiera recuerdo bien cómo fue que terminamos en la pequeña puerta y salimos disparadas al exterior para subirnos al coche apenas en un suspiro. Arrancamos el coche sin virar la cabeza y con el corazón en la garganta. Amaba a mi abuelo, era el mejor amigo. Pero ese fue el último día que puse un pie en esa casa. Un agradecimiento especial a Yourself por postear este relato o este creepy. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Clow. Nos veremos en las pesadillas. Nos veremos en el próximo video.